Muy buenos días, jóvenes de primero de secundaria. Hoy día vamos a continuar con nuestra sesión número 3. Vamos a trabajar el curso de literatura y vamos a empezar con nuestra diapositiva para poder empezar el tema que es los textos literarios. Muy bien. Vamos a ver entonces que los textos literarios son un conjunto de textos que tienen ciertas características y vamos a ver esas características. En las clases anteriores habíamos visto un poco sobre la literatura de la antigüedad en Oriente, la literatura griega, la literatura latina, pero ¿qué cosa es un texto literario? ¿De qué forma podemos diferenciarlo de los otros textos? ¿Y por qué es importante la literatura? ¿Qué nos da la literatura? ¿Cuáles son entonces estas características? Vamos a ver a continuación. Para empezar, la primera característica de la literatura o del texto literario es la originalidad. Original significa que es distinto a lo demás, que es diferente. Un Quijote, un Romeo y Julieta, una obra como la Ilíada o la Odisea son originales, son distintas, son diferentes, tienen algo que no tiene ninguna otra obra. Un texto que perdure en el tiempo, un texto que puede ser imitado, pero nunca igualado. La originalidad es una característica muy importante en los textos literarios, aquello que hace que sean diferentes a los demás. La segunda característica es la voluntad artística. El autor ha creado arte, tiene la convicción de hacer una obra artística. ¿Y qué es lo artístico? Lo bello, lo estético, lo que perdura en la retina, lo que nos queda grabado en la mente, aquello que transforma lo real en algo bello, algo estético, algo que tiene una belleza por sí misma, un mensaje que ha sido elaborado a partir de una conciencia de autor, una conciencia de literato y esteticista. Todo esto entonces hace que el escritor, el poeta, el narrador, el novelista pueda tener esta voluntad de crear algo bello, pero a partir de las palabras. La tercera característica es la intención comunicativa. Todo texto literario tiene un mensaje. El autor nos quiere expresar algo. Si es un poeta, sus emociones. Si es un narrador, una historia. Si es un drama, la relación entre los personajes a partir del diálogo y del desenlace. Entonces, el autor tiene esta intención desde un inicio. Existen otras características como lo connotativo, que es lo que nosotros podemos sacar o inferir a partir de lo leído. Muchas de las palabras que nos dice el autor tienen un significado bastante real y concreto, pero más allá de eso podemos inferir, podemos concluir otras ideas. El mundo propio. Todo texto literario tiene su propio mundo. El mundo de Quijote, el mundo de Romeo y Julieta, el mundo de Odiseo en la Odisea, de Aquiles y de Héctor en la Ilíada. Todo este mundo tiene sus propias reglas, sus propias características. Ya viendo literatura más cercana podemos encontrar un mundo como el de Harry Potter, el mundo de la magia, de los magos, un mundo como el del Señor de los Anillos, también con magia, con elfos, con hobbits, etcétera, etcétera. Y todo ello nos permite viajar en estos mundos creados, fantásticos, literarios, donde el autor es el que pone las reglas y nosotros somos invitados para poder contemplar esta historia, estos personajes. La siguiente característica es la importancia del significante, es decir, de qué están hechas las obras literarias. Básicamente están hechas de palabras, y las palabras son parte del lenguaje común. Nosotros utilizamos el español, pero no solamente hay obras literarias en español, hay obras literarias en todos los idiomas.
el inglés, el francés, el italiano, entre otros. Y cada autor entonces ha utilizado sus palabras, su propio idioma para poder crear una literatura genuina y original. Entonces, cuando nosotros leemos una obra de Shakespeare o una obra de Marcel Proust o una obra de Julio Verne o una obra de Franz Kafka, estamos leyendo autores de otros idiomas que han sido traducidos al español. Es decir, se ha tratado de adaptar su idioma al nuestro, cambiando quizá algunos detalles que son importantes, pero podemos encontrar el mensaje real. Hay muchos lectores puristas que desean siempre leer la obra original, es decir, si quieres leer a Shakespeare vas a aprender inglés y vas a poder leerlo al 100%. Y hay gente que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, ha querido leer al Quijote y no ha podido hacerlo de la forma satisfactoria quizá en su idioma, y ya aprendió el español para poder leerlo en su idioma original. Entonces hay una riqueza mayor en ese tipo de lecturas cuando nosotros leemos un autor en su idioma original, pero el significante entonces tiene mucha importancia, las palabras que utiliza el autor son muy importantes. Y cambiando un poco sobre este aspecto, podemos decir también que cuando leemos un texto actual es mucho más fácil para el lector, pero ¿qué pasa si leemos un texto que tiene muchos años? Por ejemplo, el Quijote tiene 400 años, entonces podemos encontrar palabras que ahora ya no utilizamos, y esas palabras van a ser entonces bastante complicadas. Por eso las editoriales colocan notas o citas a pie de página para poder entender aquellas frases que no son tan cercanas al lector. Y de la misma forma, aquellos autores, incluso del mismo idioma, utilizan palabras dentro de su dialecto. Nosotros en Perú tenemos un dialecto del español, pero Argentina, Colombia, Venezuela, Cuba, el mismo España tienen dialectos distintos, a pesar de que utilizamos el mismo idioma. Entonces, cuando leemos una obra de un argentino, vamos a leer ahí el voceo, la forma de decir de ellos no es tú ni usted, es el vos. Y hay otras palabras que utilizan que nosotros no usamos. Entonces vamos a tener quizá un contexto distinto en el uso de la palabra y de sus significantes. El autor no es el narrador. El autor es la persona concreta, de carne y hueso, que escribe un libro, una obra, un poema, una obra de teatro, una comedia, etc. El narrador es un instrumento que está dentro de la obra narrativa, la obra literaria, y que es creación del autor. Entonces, a pesar de que el autor es el profesor, el narrador va a ser la concreción de este autor dentro de una obra literaria. Hay diferentes tipos de narradores: narrador protagonista, el que cuenta su propia historia; narrador omnisciente, un narrador que no es un personaje pero sabe todo lo que sucede; y narrador testigo, el que conoce la historia pero no ha sido el protagonista, quizá es un personaje secundario. Entonces hay que también tener esa diferencia, ¿no? Cuando hablamos del autor, no estamos hablando del narrador. El narrador está dentro de la historia, el autor está fuera, porque es una persona, no puede estar dentro del libro, imposible. Y para concluir, veremos entonces que el texto literario y el texto no literario son distintos porque hablan de realidades distintas. El texto literario habla sobre una historia con personajes de ficción, a pesar de que puede ser basados en la realidad. Y el texto no literario se basa en la realidad y trata de representarla fidedignamente. Un texto periodístico, un texto argumentativo, un texto científico, trata de describir la realidad de una u otra forma. El texto literario hace la creación del poeta, la creación del narrador, del novelista, del dramaturgo, para poder representar su propio mundo, sus propios personajes y sus propias historias, que pueden estar basadas en la realidad, pero que no necesariamente lo son. Hay que tener en claro eso. Bueno, chicos, básicamente con eso terminamos nuestra sesión del día de hoy. Yo les voy a dejar una actividad en la misma diapositiva que hemos visto. Voy a agregar unas actividades para que puedan ustedes desarrollarlas en su cuaderno
Y con eso concluimos nuestra clase. Nos vemos la siguiente sesión.